es Diana Weiss, soy italiana. Mi nombre de soltera es Weiss, mi nombre de casada es Halfen, lamentablemente soy viuda. Radico aquí en México desde 1963, así que tengo muchísimos años de vivir aquí. Y les voy a contar mi historia. Nací en 1938 en una ciudad que se llama Fiume, y es una ciudad fronteriza que con cada guerra cambió de dueño. Cuando mi padre nació era del Imperio Austrohúngaro. Cuando yo nací era Italia. Después de la Segunda Guerra Mundial pasó a Yugoslavia y hoy día es Croacia. Yo nací allí en 1938, un año muy malo para nacer, porque empezaron las leyes contra los judíos. Pasé ahí 4 años de mi vida. Estuve allí hasta 1942, cuando las leyes contra los judíos se volvieron tan feas que ya no nos pudimos quedar en esa ciudad. Y tuvimos que encontrar la manera de irnos. Mi papá consiguió un trabajo en Florencia y nos cambiamos a Florencia. Mi papá, mi mamá, mi hermano mayor y yo. Las leyes contra los judíos fueron en septiembre de 1938. De un día para otro los muchachos ya no podían ir a la escuela. Los judíos ya no podían trabajar en ningún trabajo público, ni en los bancos, ni en los hospitales, ni en ningún lado. Les cuento una pequeña anécdota. Mi tío trabajaba en un banco y su secretaria le dijo que usted era israelita, lo suponía, pero que usted fuera judío nunca lo hubiera pensado. Eso para decirles que en ese tiempo en Italia no tenían bien la idea que era el judaísmo. Había 45.000 judíos en Italia en ese entonces. Entonces, como les dije, nos fuimos a Florencia en noviembre del 42. Estuvimos un año en Florencia hasta finales de 43, cuando 2 acontecimientos volvieron a romper la tranquilidad, digamos, de nuestra vida. Uno fue que en septiembre del 43 los nazis entraron a la sinagoga mayor de Florencia y se llevaron a todos los judíos que estaban rezando ahí. Y pocos días después la Gestapo llegó al trabajo donde trabajaba mi papá para llevarse a mi papá, y gracias a los obreros de la imprenta donde trabajaba pudo escaparse. Llegando a casa había que de un momento a otro decidir qué hacer. Ya no se podía quedar uno ahí porque nos hubieran encontrado luego, ya estábamos fechados, digamos. Entonces, ¿qué hacer? La cosa que todo el mundo trataba de hacer en ese entonces era ir a Suiza. Suiza era neutral. Durante la guerra aceptó a 6.000 judíos de diferentes naciones, no solamente italianos, y era la cosa que se podía hacer, pero era muy arriesgado pasar en ese entonces, porque a la frontera, como había que pasar lógicamente con contrabandistas y solos, y en fin, se agarraban mucha gente y la regresaban a Italia y las mandaban a campos de concentración. Entonces mi papá estaba muy preocupado por nosotros los niños. Mi hermano tenía 8 años y yo tenía 5 en ese entonces. ¿Qué hacer? Un amigo de amigos que era del norte de Italia, había ofrecido recibir a 2 niños judíos y que se podían quedar con él.
Entonces, de un día para otro, mis papás decidieron que ellos se iban a tratar de ir a Suiza y nosotros, los niños, íbamos con esta familia, siempre pensando que eso se resolvería en pocas semanas, que en pocas semanas más nosotros también hubiéramos podido alcanzarlos en Suiza. No fue así, la separación fue de un año. Entonces, de Florencia, la misma noche o la noche después, mi hermano y yo, acompañados por dos amigos de mis papás, una pareja, de noche fuimos de Florencia a Milán con el tren. Había que decir papá y mamá a estas dos personas, amigos de mis papás, que nosotros los niños nunca habíamos visto, que no era muy fácil, pero lo hicimos. Me imagino que fue que mis papás nos llevaron a la estación, que el adiós fue muy triste, no me acuerdo de él, pero toda mi vida los adioses fueron una cosa horrible para mí. Entonces, por suerte, el viaje de Florencia a Milán fue bien. En Milán nos esperaba Antonio Aldrovandi. Tengo unas fotos que tengo que enseñarles. Estos somos nosotros antes de la guerra, si quieren. Y yo tengo un poco. Este es mi tío, es el señor Antonio Aldrovandi, que es la persona que nos esperaba en Milán, y desde este momento nosotros llamamos tío. Y él nos llevó luego a una casa de campo que ellos tenían en el lago de Horta, que el embajador seguramente sabe dónde es, al norte de Milán. Y allí había una casa de campo donde estaba mi tía, la esposa del señor Antonio, Giulia Aldrovandi. Y allí estaban también dos hijos, Giuseppina y Sandro, que eran mayores que nosotros, tenían 15 y 13 años. Así que de un momento a otro, pues nos separamos de nuestros padres, llegamos en diciembre de 43 a casa de estos señores, en el lago, diciembre, con frío. Fue una cosa bastante impactante, pero poco a poco nos acostumbramos a la vida. Mientras tanto, mis papás pudieron pasar a Suiza sin grandes inconvenientes, llegaron a Suiza, donde fueron internados en campos no eran campos de concentración, eran campos de refugiados, porque en las ciudades suizas no había tanto lugar para la gente, entonces tuvieron que estar en unos campos de refugiados por un tiempo antes que pudieran ir a alguna ciudad. La primera cosa que nos pasó en el lago de Horta con mis tíos fue que al lado de la casa de ellos vivía una familia fascista. Los fascistas son los nazis italianos, digamos, eran los nazis italianos. Y mi tío quería que los señores vieran que había dos niños con ellos, sobre todo que mi tía, que se llamaba Porta de soltera, no era de Milán, era de otra ciudad, y nosotros podíamos aparecer como sus sobrinos. Así que le dijeron a mi hermano que ya no nos llamábamos Peter y Liana Weiss, sino Piero y Liana Porta. Pero a mí no me dijeron nada, porque chiquita, 5 años, no vale la pena. Entonces llegamos a casa de estos señores. Me acuerdo todavía la casa, había muchísimos niños, en ese entonces las familias italianas tenían muchos niños y estaban en la mesa. Llegamos y entonces
El señor dijo, bueno, hola, ¿cómo están? ¿Cómo se llaman? Y mi hermano dijo, Piero y Liana Porta. Y yo lo miré y dije, no, para nada, nos llamamos Peter y Liana Weiss. Imagínense mi pobre tío qué habrá pasado en ese momento, ¿no? Fue un momento muy impactante. Y el señor dijo, entendí todo. La próxima vez avisa también a la niña. Eso para decirles que los italianos no eran los alemanes. Primero de todo, los italianos salvaron a sus judíos casi completamente. De 45.000 judíos italianos, nada más. Fueron 6.500 deportados y sobre todo en Roma. Pero la verdad que sea la población, los particulares, sea el clero, sea el Papa abrió el Vaticano, Pío XII abrió el Vaticano a los judíos y muchos se salvaron gracias a los curas y en los monasterios. Regresando a nuestra historia, mis papás creían que nos íbamos a juntar en dos meses, mes y medio, y estuvimos un año con los señores Aldrovandi. No siempre en la campaña, porque después de unos meses en las montañas alrededor del lago de Horta se juntaron había mucha lucha entre partisanos y fascistas y nazistas, así que se volvió muy peligroso hasta que un día que estábamos solos, mi hermano y yo con mi tía, llegó un grupo de personas con metralletas y todo, que habían sabido, no sé por qué, que había unas llantas escondidas en la casa, y en ese entonces las llantas de los coches eran oro, porque no había. Entonces querían las llantas y querían comida y querían otras cosas. Y entonces mi tía la verdad que no sabía dónde estaban escondidas estas llantas, entonces no sabía qué hacer, y los señores tan tranquilos nos metieron al paredón con las metralletas y dijeron, de aquí nadie se mueve hasta que las llantas lo aparecen. Y yo hasta la fecha me acuerdo de la cara de la mujer, era una mujer güera que me estaba apuntando con la metralleta, y me acuerdo de su cara. Después de este acontecimiento, luego encontramos las llantas, se las dimos y se fueron, no hubo problemas. Después de este acontecimiento, mi tío decidió que ya no se podía estar ahí, que era muy peligroso, y decidió regresar a Milán. Milán, en septiembre 44, ya era septiembre 44, estaba bajo los bombardeos de los aliados que estaban llegando. Entonces pasamos prácticamente todo el tiempo en los refugios, esperando que los bombazos no llegaran a la casa donde vivíamos. Mientras tanto, mis papás en Suiza estaban tratando de encontrar la forma que nosotros hubiéramos podido alcanzarlos, y por fin en diciembre 44, gracias, y lo menciono porque está el embajador Valli Toscanini, que estaba en Suiza como política, logró encontrar la forma que nos quisieran venir. ¿Cómo se hacía? Mi tío nos acompañó con unos polleros, con unos contrabandistas, cerca del lago de Como, y nos dejó con estos contrabandistas. Los contrabandistas, por mucho dinero, llevaban la gente de Italia a Suiza de noche, caminando, y esperaban siempre que en la frontera estuvieran guardias fascistas y no nazis. Una noche había fascistas y una noche había nazis. Entonces, me imagino que tenían algún arreglo ahí con los guardias.
pero lógicamente no se pasaba la frontera donde había los guardias, se pasaba la frontera en la nada, en el campo. Entonces, después de una caminata bastante larga para dos chicos que tenían 9 y 6 años, llegamos a una red donde los mismos contrabandistas habían hecho un agujero y los contrabandistas dijeron, bueno, hasta aquí llegamos, ahora ustedes se toman de la mano, corren, porque hay una tierra de nadie siempre entre un país y el otro, y del otro lado van a estar unos soldados suizos que lo están esperando porque saben que van a llegar los niños solos. Entonces mi hermano me dio la mano, corrimos, nos pareció un trecho muy muy largo, después de la guerra fuimos a verlo y no era tan largo. Del otro lado estaban los soldados esperándonos, era de noche, nos dieron un abrigo, nos dieron leche caliente, chocolate que nunca habíamos visto en años, y en mi mente yo pensaba que del otro lado iba a ver a mi papá y mi mamá ahí esperándonos, pero no fue así. Mi mamá estaba en el hospital con neumonía, así que mi papá vino por nosotros el día después y estábamos en una ventana esperándolos y vi llegar dos señores que subían, había una subida, y le tuve que preguntar a mi hermano cuál era mi papá, porque no me acordaba. Y me acuerdo que mi hermano se enojó muchísimo. ¿Cómo no te acuerdas de tu papá? No me acordaba de mi papá. Y mi papá nos tomó de la mano, nos llevó luego a ver a mi mamá y reanudamos. Ellos ya no estaban en el campo de refugiados, ya estaban en una ciudad muy cerca de la frontera con Italia que se llama Lugano, otro lago, y allí nos juntamos los cuatro en una pequeña pensión y reanudamos la vida familiar. Tengo que decir que en mis recuerdos el regreso y mis papás hicieron como si nunca nos hubieran dejado, como si siempre hubiéramos seguido juntos y trataron de seguir el mismo ritmo, digamos. Y fue bastante difícil porque había un cambio de la vida de campo con esta familia Aldrovandi y regresar con la familia Weiss. La guerra acabó en mayo 45. Nosotros cursamos, mi hermano el 4º año de primaria y yo el primero. Acabando la guerra, tuvimos que esperar que las autoridades suizas nos dieran el permiso de regresar a Italia, no era automático, las autoridades tenían que dar el permiso para regresar a Italia, y finales de junio de 45 regresamos a Milán, sin trabajo, con muy poco dinero. ¿Y quién nos ayudó? Otra vez la familia Aldrovandi, que nos dio abrigo a los 4 en su pequeño departamento, hasta que mi papá pudo reorganizar su vida y poder. Esto en pocas palabras es mi vida durante la guerra. La cosa que me enorgullece es que el 17 de octubre de 2013 logramos hacer Justos entre las Naciones a la familia Aldrovandi. Así que tuvimos una muy bonita ceremonia en la sinagoga principal de Milán, con el rabino jefe de la comunidad de Milán. Vino de Roma una persona de la embajada de Israel en Roma, y que dieron a los hijos de los señores Aldrovandi, mis primos Giuseppina y Sandro, con los cuales siempre estuve en relación, la medalla y la carta de reconocimiento, que si quieren pasársela, esta es una copia, pero es la que reciben los justos, está en italiano y en híbrido, pero así que
Y el año pasado fui a Yad Vashem en Israel y ya estaba el nombre de los Aldrovandi allá escrito y pude hacer fotos porque mi prima tiene 91 años, mi primo ya falleció. Entonces, para darles el gusto, y eso es mi historia. Muchas gracias. Si tienen preguntas. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo llegó a México? Pues por el trabajo de mi esposo, nos casamos en 63, llegamos aquí el 1 de febrero de 64, él era ingeniero y trabajaba con una compañía italiana, entonces llegó a México en 64, lamentablemente falleció en 97, pero los hijos nacieron acá y aquí nos quedamos. Bien. Mencionó que los fascistas no eran como los nazistas, pero sí sintió o sí hubiera violencia contra judíos Sí, desde luego. en las calles de los italianos o solo de soldados alemanes que No, hubo también casos que fascistas hicieron su parte, no era ninguna... Pero de todas formas no creo que eran muy violentos, no solamente con los judíos, con los antifascistas, con los que no estaban de acuerdo con el régimen. Pero creo que los italianos quieren mucho a los niños. Entonces, no creo que hubo muchas cosas contra niños de parte de los fascistas. No estoy defendiendo a los fascistas, quiero aclararlo muy. Pero era menos grave. Mucha gente cambió de nombres, mucha gente hizo una asimilación, no de alma, pero hicieron una asimilación y se integraron. Yo conozco casos de gente que se integró y por no ser tan complicado no hubo más trascendencia. Bueno, yo conozco una familia Cohen que se cambió a sacerdote. Ajá. Ah, sí. Bueno, sí, sacerdote es un... Sacerdoti, sí. Sacerdoti es un apellido. Un apellido muy común entre los judíos, Sacerdoti. Cohen es originalmente. Y son Cohen, todos son Cohen, seguramente. Muchos cambiaron de apellido, sobre todo los, por ejemplo, de la parte donde nací yo y de Trieste, que tenían apellidos alemanes. Weiss es un apellido alemán, pero el origen de mi familia es húngara. Está escrito SZ, no está escrito con 2 S. Y es húngara el origen. Muchos se cambiaron de nombre, italianizaron los apellidos. Tengo en mi familia una familia Kleinzeller que se cambió a Lancieri, que tiene que ver una cosa con la otra, no sé, pero así es. Sí. Gracias por contar la historia y gracias por recibirnos. Quería preguntarle del regreso a Italia. Es más conocido Polonia, Alemania, porque las comunidades eran más grandes. Y se sabe en 2 frentes. Uno es la adaptación social. ¿Qué tal era el resentimiento hacia los locales por, oye, esta era nuestra casa y ya no puede ser nuestra casa? En parte por eso el Reino Unido permitió que se fundara Israel, ¿no? Porque Europa ya no podía ser nuestra casa. Y lo otro, el segundo frente es todas estas historias de la gente que llegó a su casa y su casa ya era de alguien más o la empresa ya había sido estatizada. ¿Cómo fue el regreso? El regreso, bueno, en nuestro caso nosotros no podíamos regresar a nuestra ciudad porque la ciudad no era italiana. Entonces tuvimos que optar podíamos escoger optar por Yugoslavia, optar por Italia. Desde luego optamos por Italia porque siempre nos sentimos italianos a pesar de todo. Y entonces no tuvimos ese problema. Si nuestra casa en Fiume estaba ocupada por otra familia, desde luego ya nunca más supimos de ella.
Muchos regresaron y encontraron la casa ocupada por alguien y sé de casos que vivieron juntos por un tiempo hasta que tampoco la gente que estaba en la casa, no había, muchísimas casas estaban destruidas, había muchísima destrucción en Milán. Encontrar casa en Milán después de la guerra era muy, muy difícil. Entonces, hubo casos que tuvieron que vivir juntos. No había, los italianos que regresaron, de Suiza estoy hablando, ¿no? De los campos de concentración, estaban resentidos desde luego como todo el mundo, pero también la población italiana sufrió mucho y estaban combatiendo con su guerra, digamos, que también era muy difícil. Entonces no hubo, creo, mucho, no sentimos ni rechazo, al contrario. La gente quería regresar a lo que era antes. Todos querían regresar a la vida de antes, si podían. ¿Habían ventanas negras? ¿Pintaban las ventanas para los ataques? O sea, la gente en las ciudades vivió también... Muchísimo. Pues la gente, como yo estuve en los refugios por 2 meses en Milán, la gente vivía en los refugios meses, bajaban, subían, y cuando subían muchas veces los edificios estaban destruidos donde ellos vivían, no sabían dónde ir. Muchos se fueron al campo, muchos tenían parientes en otro lado, pero también ellos tuvieron un postguerra muy, muy difícil, ¿no? Hay que decir una cosa, si me permiten. Bueno, difícil hablar después de un testigo directo y muy vivo como lo de Eliana. Pero bueno, el fascismo nunca se construyó sobre el tema de la solución final contra los judíos. Totalmente una otra historia. Lamentablemente, el día que Mussolini se alió con Hitler, pensando a una victoria fácil y todo esto, Italia aprobó las leyes raciales en el 38. Y fue un error, un gran error. Pero la población, también el régimen fascista, no tenía la ideología de exterminar un pueblo. Antisemita. Sí, no estaba en el DNA del régimen, y tampoco los italianos han tenido una actitud, no somos violentos, no somos... Bueno, yo no sé si hay alguien de origen alemán aquí, y no quiero criticar los alemanes que son ahora europeos, aliados y todo eso. Pero no, me parece que hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Pero es una vergüenza que hubo las leyes raciales y estaban fascistas, lo io dirisci, ¿no? Muy violentos. Escuadrache, hubo cosas horrorosas. Pero hubo también la resistencia. En Italia, esta es la razón por la cual finalmente los aliados, los americanos, nos trataron bastante bien con el plan Marshall y todo eso. Fue un otro tipo de historia, pero no se puede, como decir, aceptar y minimizar lo malo que ocurrió. Eso, sin duda, lo malo que ocurrió. Lo que pasó, por ejemplo, en Roma con el gueto, ahí se llevaron los nazis se llevaron a todos los habitantes del gueto de Roma, que eran más de 1000 y pico, regresaron 16 personas. ¿A dónde los llevaron? A Auschwitz. ¿No había campos de concentración en Italia? Sí, había. Primero había un campo donde reunían todos los judíos, que era Fossoli, y ahí se los recogían, pero no era un campo de exterminio. Ahí los reunían y luego los mandaban a campos. Y hubo un único campo de exterminio en Trieste, que se llama le Risiere di San Saba, donde hubo hornos. Y ahora es un museo. ¿Es al lado de Roma? No, es al norte de Italia, la frontera con Yugoslavia y Austria. Es un triángulo entre Austria y Yugoslavia, prácticamente muy cerca de donde nací yo. Una pregunta. A esa edad, a los 5 años,
dimensionaba el tema o lo veía como que eso era normal o se sentía como perseguida? Mira, siempre contesto, porque me hacen mucho esta pregunta. No puedo decir que yo personalmente me sentía perseguida. Los que se sentían perseguidos eran mis papás, desde luego. Pero le explicaron que era una persecución contra los judíos. Sí, sí, seguramente me lo explicaron. Y lo que pasa es que la educación en este momento era muy distinta. Los hijos hacían lo que los papás les decían, sin discutir, no había discusión. Ahora te vas con estos señores y les dices papá y mamá. ¿Por qué? Porque sí. Porque así es, Porque así son punto. las cosas. Porque tienen que hacerlo, porque es necesario. Se acabó. Lo tomábamos como una cosa que había que hacer. ¿Y te han quedado traumas o...? Mira, pensando hoy día, yo tuve una adolescencia muy fea. Puede ser que me salió algo en contra. Por ejemplo, eso lo hablé con mi mamá mucho después, porque no se hablaba. Cuando regresamos no se habló de eso. Se habló de la familia Aldovandi, siempre fue una amiga nuestra, siempre les dijimos tíos y siempre vivimos muy cerca de ellos. Pero nunca platicamos con mis papás de lo que había pasado, hasta que mucho después. Y desde luego yo creo que nosotros no entendíamos por qué mis papás nos habían dejado. Sobre todo yo, mi hermano a lo mejor, mi hermano creo que lo resintió más que yo, porque era más chica, ¿no? Pero y él no tuvo una adolescencia tranquila, ¿no? Era buen estudiante, no había problemas, yo era mucho más rebelde. ¿Por qué la adolescencia es difícil? Porque había como... No me llevaba bien con mi mamá. Nos reunimos después cuando me casé, entonces tuve una relación mucho mejor. Pero hasta que me casé no tuve una buena relación con mi mamá. ¿Por qué? No te sé decir. ¿Estabas resentida? A lo mejor resentimiento subconsciente. En ese entonces no se iba a psicólogos no, ni sabías que había, ¿no? Lo tenías que... todos los traumas, y no estoy hablando del mío, en general todos los traumas, todo el mundo los resolvió por sí solos, si podía. O algunas veces no se pudo, como Primo Levi, que no pudo resolverlo, ¿no? Como les decía, mis papás eran húngaros de origen, los dos. Y después de la guerra, en 46, regresamos a Florencia otra vez. Y estaba yo sola con mi mamá cuando mi mamá recibió un telegrama de mi papá que había, a través de la Cruz Roja, había sabido que toda su familia fue exterminada en Auschwitz, porque ellos se quedaron en Hungría. Entonces murieron todos, mis abuelos, mis tíos, etc. Y en ese momento yo ya tenía 8 años. Pues mi mamá no pudo esconderme su dolor en una cosa así. Y de un día para otro su pelo se volvió canoso. Y tenía 30 y pico de años. Y me di cuenta ahí que pasó algo y ella me explicó lo que pasó, no en detalle seguramente, pero sí. Y luego todo el mundo que regresaba, tuve varias personas de la familia
amigos de la familia que regresaron de Auschwitz, etc. A vivir en el barrio donde vivían ustedes. Sí, sí. Y nunca hablaron, no se hablaba de eso. No se hablaba, pero te dabas cuenta que eran personas con una sensibilidad distinta, digamos. Y convivimos con ellos muchos, porque muchos eran amigos de mis papás. Así que, y sí, y a lo mejor no se hablaba delante de los hijos. Delante de los hijos no se hablaba de nada. Los hijos tenían que vivir una infancia, una historia distinta. Entonces captábamos, porque los niños tienen antenas, ¿no? Y sí captábamos alguna cosa. Y sí, estuvo, la postguerra fue difícil también. No fue fácil. ¿Cuándo se habló? Mira, si tú ves ahora toda la gente que está hablando ahora, ¿cuándo empezó a hablar? En los últimos 90. En los la 90, lista de Schindler, ¿no? Como que destapó mucho. Sí, Schindler la lista de Schindler mucho. como que de repente... No, Spielberg, cuando empezó el proceso de Eichmann también reveló muchas cosas porque ya lo seguimos todos, ¿no? En la televisión. Entonces, se descubrieron muchas cosas que no se sabían, etc. Y luego, cuando Spielberg empezó a hablar con todos los sobrevivientes en todos los países, mucha gente que no había hablado empezó a hablar. Y usted específicamente, porque a mí ese tema siempre me ha interesado mucho, de cuándo se rompió el hielo, ¿no? Y cada caso es diferente, pero para usted, ¿qué fue lo que le detonó empezar a hablar, abrirse, a hablar con su mamá? Y mi otra pregunta es si volvió a Trieste o si quiso volver. Sí, regresé pero mucho después. Una vez fui en 69 con mi esposo y mis papás, porque estaba en el cementerio de Fiume, estaba mi abuelo y el papá de mi papá, que había fallecido antes de todo eso. Y todos los demás están enterrados en mi lado, así que no. Pero mi papá me enseñó la casa, me recordaba la casa, pero me enseñó la casa y todo. Es más, tocamos y pedimos de favor si podíamos entrar, y ellos dijeron que no. Eran yugoslavos o los que vivían en el departamento que era nuestro. Y no nos dejaron entrar porque no sabían quién era. ¿Fue a la marcha de la vida? No. Fui a Auschwitz-Birkenau por mi cuenta. Siempre fui a varios campos de concentración, pero siempre sola o al máximo con alguien de mi familia, solamente 2. Y fui a Theresienstadt, fui a Auschwitz-Birkenau, fui a Dachau. Así que... Diana, finalmente el tema es, yo creo, nunca más, ¿no? Prevenir. ¿Cuál sería tu consejo para mantener viva la memoria de la Shoah con los jóvenes en un mundo que, bueno, olvide, fácil, hay tantas cosas, problemas? ¿Cuál podría ser la manera que no se repiten estas cosas? Porque hay riesgo, se ven en el mundo, en Europa, antisemitismo, racismo, hay intolerancia, no se aceptan los demás, hay miedo. Entonces, ¿qué se puede verdaderamente, qué podemos hacer nosotros, qué puede hacer Yad Vashem para prevenir que de nuevo ocurre algo tan horroroso, ¿no? Que no se puede imaginar, pero ocurrió? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que dar el granito de arena que damos nosotros, que llevamos nuestras historias a varios